Entender la arquitectura hexagonal puede ser difícil si no comprendes sus conceptos base y sus reglas. Es por eso que en el vídeo de hoy te voy a explicar de la forma más fácil y comprensible de que puedas entender la arquitectura hexagonal y aplicarla en tus proyectos. Cuando empecé a trabajar en proyectos reales, la arquitectura hexagonal me sonaba muy bien, pero ni la entendía ni sabía cómo se aplicaba. Con el tiempo entendí que no hacía falta ser un completo experto, únicamente entender el concepto y aplicarlo con sentido común. Por eso, en este vídeo te voy a explicar la forma que a mí me hubiese gustado que me lo explicaran, de forma clara, práctica y sencilla. Al final de este vídeo entenderás la arquitectura hexagonal con total seguridad. No se trata de memorizar reglas, sino de practicar hasta que te salga de forma totalmente natural. Vamos a explicar la composición de capas que tiene la arquitectura hexagonal. Como podemos ver, se compone de 3 capas, que es la capa de dominio, la capa de aplicación y la capa de infraestructura. Aquí, si entendemos estas 3 principales capas, ya tenemos prácticamente el 80% del contexto. Vale, en primer lugar, como podemos ver, el dominio está en el centro. Es el corazón de nuestra aplicación. Ahí es donde vamos a tener toda la lógica de negocio, que es lo que le va a dar sentido a nuestra aplicación. Ahí es donde vas a definir las entidades, los value objects y los servicios de dominio. Ahí también es donde vas a crear las interfaces que en este contexto le vamos a llamar puertos. Luego las implementaciones las vamos a hacer fuera en la capa de infraestructura. Alrededor del dominio tenemos la capa de aplicación. Ahí es donde vas a definir los casos de uso, que son las acciones que el sistema puede realizar, es decir, crear un usuario, iniciar una sesión, procesar un pedido. La aplicación se va a encargar de coordinar la comunicación entre la capa de dominio y la capa de infraestructura, porque solo conoce las interfaces, no las implementaciones concretas. Se podría decir que es como el intermediario que sabe lo que tiene que pasar, pero no cómo lo hace cada pieza. Ahora vamos a pasar a la capa de infraestructura. En el exterior del círculo tenemos la capa de infraestructura, donde ya conocemos. En la parte exterior tenemos la capa de infraestructura, donde ya conocemos, se podría decir, el mundo real. Aquí va a ser donde vas a implementar los adaptadores, es decir, bases de datos, APIs, lo que vienen siendo los controllers, se podría decir, todo lo relacionado con mensajería como Kafka, RabbitMQ, logs, seguridad, configuración, etc. En esta capa vas a usar las interfaces del dominio para saber qué tiene que hacer, pero el dominio no se va a enterar de cómo está implementado, es decir, no conoce absolutamente nada de la capa de infraestructura. Se podría denominar que el dominio es quien da las órdenes y la capa de infraestructura es quien las ejecuta. Ahora vamos a pasar a explicar el concepto de puerto y adaptador, que es algo que al inicio me costaba un poco entenderlo. Bueno, vamos a verlo directamente con el código, que es donde realmente lo vamos a entender. Aquí tengo el puerto, lo que denominamos puerto, que no es nada más que una interfaz que define lo que el dominio necesita, pero sin decir cómo se hace, ¿vale? Aquí tenemos Product Repository, tenemos los típicos métodos, que son los contratos, que se utilizan en un CRUD, ¿vale? Pues esto de aquí es el adaptador, que es el que implementa ese puerto de Product Repository. Este sí conoce los detalles de la base de datos, la API o lo que sea, ¿vale? Lo interesante es que el dominio solo conoce la interfaz y nunca conoce la implementación. Así, si mañana cambio este adaptador por otro, como puede ser, por ejemplo, paso de una base de datos relacional a MongoDB, es decir, cambio un Postgre por un MongoDB, pues el dominio prácticamente ni se entera. Únicamente tendría que cambiar la implementación, porque el puerto sería exactamente el mismo, la definición del contrato sería el mismo, lo único que cambiaría sería la implementación y cambiaría en la capa de infraestructura, no cambiaría en la capa de dominio.
Algo muy importante de la arquitectura hexagonal son el flujo de las dependencias. Las dependencias siempre apuntan hacia el dominio. Como podemos ver en pantalla, el flujo que tenemos, la parte de web, controladores REST o mensajería, dependen de la capa de aplicación. Esta capa de aquí arriba es la capa de infraestructura. Y a su vez, la capa de aplicación depende de la capa de dominio, pero nunca es al revés. El dominio no sabe nada del mundo exterior, es decir, no importa si lo llamas de una API, un microservicio o una cola de Kafka, da absolutamente igual. De esta forma lo que hacemos es que garantizamos que la lógica de negocio sea totalmente independiente, fácil de testear y sea reutilizable. Porque el dominio hay que entender que no depende de framework ni de una base de datos ni nada por el estilo. Es decir, únicamente depende del lenguaje que es a lo que está acoplado. Si mañana cambias la forma en la que la aplicación recibe o envía datos, el dominio no hay que tocarlo prácticamente. Tocarías la capa de infraestructura. En resumen, todo apunta hacia el centro, ¿vale? Como podemos ver, porque el centro es el que al final le da sentido a la aplicación, ya que ahí tenemos toda la lógica. Lo que vamos a hacer ahora es ver un caso práctico de un microservicio que está diseñado con la arquitectura hexagonal y vamos a ver desde que un cliente hace una petición HTTP hasta que se genera una respuesta por parte del servicio. Vamos a ver todo ese flujo por donde pasa. Vamos a recordar las capas que tenemos y una pequeña introducción a la estructura de carpetas, que eso lo veremos ahora después. Bueno, en este caso tenemos tres paquetes. Tenemos el paquete de domain, que sería la primera capa, la capa más interna, y aquí tenemos, en este caso, dos paquetes más dentro. Y tenemos la carpeta model y la carpeta repository. La carpeta model, aquí tenemos pues las entidades, y aquí es donde donde va a estar la lógica de negocio. En este caso no hay lógica de negocio como tal, pero si tuviera ciertas reglas a la hora de validar un producto, pues irían en este caso aquí. Luego tenemos la carpeta repository. Vamos a tener todos nuestros repositorios, que si recordamos un poco lo que hemos visto anteriormente, los repositorios no son nada más que interfaces, que son los puertos. Luego el JPA repository, en este caso, sería la implementación. El JPA Pro Repository sería la implementación, que sería el adaptador. Esto sería la capa de dominio. Luego tenemos la capa de aplicación, y aquí es donde estarían los casos de uso, como podemos ver aquí. Si tomamos como referencia el caso de uso de crear un producto, pues aquí tendríamos el Product Repository, que ahora entraremos un poco más en detalle, ¿vale? Y nos quedaría la capa de infraestructura, que aquí en infraestructura es básicamente la entrada-salida de cosas al servicio, ¿vale? Se podría denominar. Entonces, si vamos viendo un poquito los paquetes, pues bueno, en este caso, configuración, pues aquí sí que vamos a poder utilizar anotaciones propias del framework. Algo que no he mencionado antes es en la capa de dominio, ¿vale? Aquí no tiene que haber nada del framework como tal, ¿vale? O sea, en este caso, como podemos ver, no hay nada. Si yo ahora, por ejemplo, pusiera aquí una @data para evitar crearme los getter and setter, constructor y demás, ya estaría acoplando a una dependencia externa. En este caso no es el framework, es del Lombok, pero ya me estaría acoplando a esa dependencia. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Aquí únicamente que esté lo propio del propio lenguaje, ¿vale? Y aquí pues bueno, igual en este caso, que aquí en dominio también podríamos tener otra carpeta que fuera servicios, pero no los típicos servicios, sino los propios servicios del dominio, que son comunes entre los modelos. Iría aquí, ¿vale? Lógica que se reutiliza. Por ejemplo, imagínate que tienes otra clase que tiene que validar cierta cosa del producto, y en otro modelo igual, pues tendrías un servicio y lo reutilizarías. Y como es lógica de negocio, iría aquí en esta capa.
¿vale? Por otra parte, ¿qué tenemos aquí? Pues todo lo relacionado con las entidades que hacen el puente a la base de datos. Aquí es donde vamos a hacer nuestra configuración. Si tuviéramos más modelos, y aquí haríamos las relaciones. Aquí sí que podemos utilizar las anotaciones propias del framework. Los mappers. Esto es con lo que vamos a hacer, que ahora lo vamos a ver, pues el mapeo que se hace en el controlador. Y luego el mapeo que se hace también desde que consultamos en base de datos o llevamos información a base de datos. Nos va a hacer falta ese mapeo para cambiar de un objeto a otro. La capa de persistencia, JPA, ¿vale? Aquí lo vamos a tener. Y aquí tenemos también la implementación del puerto, como recordamos que estaba en la capa de dominio, ¿vale? Aquí tenemos el puerto y aquí tenemos la implementación, que no es nada más que el adaptador. Y luego en la carpeta de web, aquí vamos a tener la API en sí, ¿vale? Los controladores. Y vamos a tener también las requests y las response, que ahora entraremos más en detalle con ello. Bueno, pues tomando como referencia el caso de uso de crear un producto aquí en el controlador, sería este endpoint de aquí, el post mapping. Y bueno, lo primero que podemos ver, el primer detalle que podemos pensar es por qué no usamos directamente la clase product que tenemos en la capa de dominio. Pues bueno, principalmente porque la capa que tenemos aquí, la capa de web donde tenemos los controladores, tienen sus propios modelos, que es lo que podemos ver aquí, ¿no? La carpeta request y la carpeta response. De esta forma, pues bueno, lo que hacemos es que la petición puede tener campos o formatos o validaciones totalmente distintas a la capa de dominio. Y lo más importante de todo es que queremos mantener el dominio aislado del framework. Si nosotros utilizáramos la clase product que tenemos en la carpeta de dominio, pues ya estaríamos rompiendo una de las reglas de la arquitectura hexagonal. Ahora vamos a ver cómo llega un objeto de tipo product a la capa de aplicación cuando aquí tenemos un objeto de tipo create product request. Si vemos aquí qué es lo que recibe, qué es lo que hay que pasarle a esta función execute, recibe un objeto de tipo producto. Pues bueno, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es utilizar este mapper, product mapper. Y product mapper, aquí lo que vamos a tener en este caso, pues van a ser, vamos a hacer mapeos de objetos de tipo request al modelo, por así decir, por eso se llama toDomain. Y lo que vamos a hacer también es luego mapear de tipo producto a tipo product response. De esa forma, pues evitamos ese acoplamiento. Si no hiciéramos esto, pues no sería posible poder pasarle el objeto que necesitamos en la capa de aplicación sin generar ese acoplamiento y sin romper pues las reglas de la propia arquitectura hexagonal. Entonces, si nos vamos a la capa de aplicación, pues en esta clase la misión en sí que tiene no es guardar directamente en base de datos la creación de un producto, sino orquestar entre la capa de infraestructura y la capa de dominio, porque a la hora de construir un objeto, si hubiera lógica de negocio, pues por eso orquesta entre ambas capas. Luego otra cosa que estamos viendo aquí en el caso de uso es que tenemos Product Repository, ¿vale? Aquí siempre lo que tenemos que hacer es usar el puerto, ¿vale? Nunca tenemos que utilizar directamente el adaptador, que sería la implementación, que sería el JPA Product Repository. Y como es obvio, pues aquí no tenemos que tener anotaciones del estilo @repository, ni @entity, ni nada del JPA en sí, ¿vale? Solo la lógica propia del caso de uso. Ahora, para conectar con el mundo real, la capa de infraestructura es la que implementa el contrato de Product Repository. Entonces, si nos vamos aquí
a la clase de JPA Product Repository, pues es la implementación que recibimos de ese puerto, y es lo que se denomina el adaptador. Entonces, aquí tenemos una cosa curiosa, que es que no podemos pasar la clase de dominio de tipo product directamente a la base de datos. Lo que tenemos que hacer es utilizar el mapper product entity para pasar de tipo producto a tipo product entity y poder mandar ese objeto en creación a la base de datos. Como podemos ver aquí en el método save, pues tenemos que usar ese mapper, ¿vale?, para pasarlo a entidad, que es el que tenemos aquí, el product entity mapper. Y pues bueno, recibe un objeto de tipo producto y devuelve un product entity. De esa forma es en la que se puede hacer la persistencia en la base de datos. Y aquí obviamente sí que podemos tener las anotaciones propias del framework de @repository, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso es un método que devuelve void, no devuelve nada. Pero supongamos que nos devolviera una lista de tipo producto. Si nos devolviera una lista de tipo producto, ahora tendríamos que hacer la vuelta hacia atrás y esto llegaría al caso de uso, y en el caso de uso llegaría al controlador, y como podemos ver aquí, en este caso devuelve un list product, ¿vale? Estamos en la capa de aplicación. Si nos vamos a la capa de infraestructura, que es ya directamente a la API, como podemos ver, aquí devuelve un response entity de tipo lista y de tipo product response. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues utilizar el mapper, el product mapper, para pasar, como podemos ver aquí, para pasar de list product a list product response. Y de esta forma, pues bueno, respetamos toda la arquitectura y todo el flujo de la manera correcta. Entonces, resumiendo un poco el flujo que hemos visto, es: el controlador recibe la petición HTTP, llega una request, el use case es el que orquesta, pasaría a la clase de tipo product, que se aplicarían las reglas propias del negocio, y luego iría al repository, que es el que guarda a través del adaptador, que recordamos que era JPA Product Repository. Y eso genera una respuesta REST que vuelve hacia atrás, hace la conversión en los mappers correspondientes y le da la respuesta al cliente. Lo que vamos a ver ahora, para entender muchísimo más la arquitectura hexagonal, son sus propias reglas en sí, ¿vale? Que son estas que tenemos en pantalla. La primera es que el dominio es el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica de negocio, las propias validaciones del negocio van a estar, en nuestro caso, en esa clase de tipo product que está en la capa de dominio, ¿vale? Y esto es muy importante, que no dependa del framework que estemos utilizando, en nuestro caso era Spring Boot, ¿vale? Ahí no podemos tener las típicas anotaciones de @entity, @id, ni nada por el estilo, porque eso tiene que ir en la capa de infraestructura, no puede depender de nada externo al propio lenguaje en sí. Luego, la segunda regla es que los puertos definen los contratos. Como hemos visto, los puertos no son nada más que las interfaces que se almacenan también en esa carpeta, en esa capa de dominio, aunque también podrían estar en la capa de aplicación a la hora de hacer los servicios, ¿vale? Pero es muy importante que esos contratos se exponen para comunicarse con el exterior, como pone ahí, entrada-salida, en la capa de infraestructura, que son esos adaptadores. Luego, la tercera, los adaptadores implementan los puertos, ¿vale? Y esto es lo que tiene que ver con la parte técnica en sí, con la tecnología que se está utilizando. Base de datos, la API, un Kafka, un RabbitMQ, ¿vale? Eso es el contrato que tiene que cumplir ese adaptador, esa implementación. Luego, por cuarta regla, tenemos las dependencias apuntan hacia el centro. Como hemos visto antes, aquí podemos ver el flujo de las dependencias, ¿vale?
infraestructura depende de aplicación y aplicación depende de dominio. Y dominio no depende de nadie porque es el centro. Tenemos que separar lo técnico de lo lógico, ¿vale? Y aquí tenemos que el núcleo no debe saber si está usando HTTP, SQL, Kafka o cualquier otra cosa. Es decir, el dominio desconoce lo que está pasando fuera. El dominio no sabe si hay un Kafka, se está enviando un email, no sabe absolutamente nada, ¿vale? No sabe absolutamente nada ni tiene que saberlo. Por eso tenemos que hacer esa distinción entre capas. Y luego, por último, tenemos que todo debe probarse en aislamiento. Gracias a que tenemos esos puertos, pues cualquier parte del sistema es modular y podemos sustituirla por un mock y evitar, por ejemplo, levantar una base de datos. De esta forma, si cumplimos estas principales 6 reglas, pues estaremos haciendo pues una buena implementación de la arquitectura hexagonal. Entonces, si aplicamos correctamente la arquitectura hexagonal, estos son los beneficios que vamos a tener gracias a su implementación. Pues en primer lugar, como hemos visto antes, la lógica de negocio es independiente del framework, base de datos, APIs externas, que eso es lo que nos va a permitir luego pues hacer una alta testabilidad, como pone en la segunda línea, ¿vale? Puedes probar la lógica central sin levantar ninguna infraestructura. Es más fácil de mantener porque si tú el día de mañana tienes una base de datos relacional y quieres cambiar a un MongoDB, puedes hacerlo únicamente cambiando en la capa de infraestructura y eso no afectaría a la lógica de negocio. Más flexibilidad gracias a agregar nuevos adaptadores o a reemplazar los existentes. Bueno, esto se entiende. Si tú, por ejemplo, quieres añadir una cola de mensajería, pues bueno, tienes que añadir un nuevo adaptador y bueno, ya lo implementarías de esa forma. Menor acoplamiento entre las capas y los módulos, bueno, lo que hemos visto antes, y facilita la evolución del sistema a largo plazo, ya que es más escalable, entonces, y más fácil de mantener, pues bueno, es más largoplacista. Y la reutilización del dominio, la misma lógica puede servir para diferentes interfaces. Bueno, pues en este caso, estos son los principales beneficios que tiene el aplicar esa arquitectura hexagonal, o al menos a los que yo he llegado a cabo. Y para ir cerrando ya con el vídeo, lo que tenemos aquí también, que quería enseñaros, pues bueno, es una estructura de carpetas, ¿vale? Simple, que bueno, podemos utilizar a la hora de aplicar la arquitectura hexagonal, ¿vale? Domain, dentro de Domain tenemos los modelos, tenemos los servicios de dominio. Tenemos los repositorios, que aquí básicamente en Service y en Repository, bueno, en Service tienes la lógica propia de los modelos, de esas clases. Los repositorios tendrías las interfaces, la capa de aplicación, casos de uso y DTOs, y infraestructura, pues lo que hemos visto, persistencia, web, configuración, mensaje, todo lo relacionado con las colas, envíos de email, login, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto terminaríamos lo que viene siendo este concepto de la arquitectura hexagonal. Y nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, que voy a estar subiendo contenido relacionado como este, y voy a ir subiendo también más vídeos en el proceso de cómo paso de un perfil, en mi caso mid, a un perfil senior, y lo voy a ir documentando en este canal, y voy a ir subiendo también contenido relacionado con el tema de pruebas técnicas, entrevistas, estructuras de datos y algoritmia, ¿vale? Para prepararte en las empresas más relevantes de este sector, que se conocen como las FAN, Facebook, Google, Amazon, Netflix, etcétera. Vamos a ir subiendo también contenido relacionado como eso. Así que nada, si te gusta y quieres ir viendo todo este camino, pues te animo a que te suscribas, me dejes un comentario de qué te ha parecido, y si algo no entiendes o algo no ha quedado muy claro, pónmelo en los comentarios, que los leeré todos y te contestaré.